Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a arrancar una clase más de embriología. Hoy vamos a ver sistema nervioso central. Temas importantes si los hay. Les cuento, chicos, si ustedes estudiaron bien para el primer parcial, tercera, cuarta y quinta semana, les va a ser muy sencillo los temas del segundo parcial, porque todos los temas del segundo parcial arrancamos de tercera, cuarta y quinta semana. Por ejemplo, oído. Oído empieza en la tercera semana. Aparato respiratorio empieza en la cuarta semana. Entonces, vayan repasando los temas del primer parcial, les va a ser mucho más sencillo. Y como siempre hablamos, todos los temas del segundo parcial son extremadamente importantes. No pueden colgar ninguno. Por ahí en el primer parcial, si vos no sabías bien gametogénesis, podías aprobar. Si no sabías bien, no sé, por ahí ciclo sexual femenino, una macana porque es re lindo y re sencillo, pero bueno, podrías aprobar. Pero en el segundo parcial, si vos no sabés oído, no aprobás. Si no sabés cara y cuello, fonoaudiología, arcos branquiales, no vas a aprobar. Si no sabes aparato respiratorio, laringe, no vas a probar. Y si no sabes sistema nervioso tampoco y teratógenos tampoco. Entonces, para el segundo parcial no podés colgar ninguno de los temas. Aclarando esto, vamos a arrancar, ¿sí?, con sistema nervioso central. Sistema nervioso sería el tema, porque el sistema nervioso central es una parte del sistema nervioso y es lo que está dentro del cráneo, de la calota, de los huesos de la cabeza, que es el cerebro, el tronco y el cerebelo, con el bulbo y la protuberancia. Y después todo lo que está dentro de la columna vertebral, todo lo que está dentro de las vértebras, que es la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso compone un sistema nervioso central, que es los hemisferios, tronco y médula, y un sistema nervioso periférico, que es todo lo que sale del sistema nervioso central. Serían todos los axones que salen de él, ¿sí? A su vez, el sistema nervioso periférico se puede dividir en uno periférico y uno autonómico. Aunque algunos ya están entendiendo que cobra tanta importancia el sistema nervioso autonómico que lo diferencian como un tercer parte del sistema nervioso. Para nosotros, central y periférico, y dentro del periférico, el periférico y el autonómico, ¿sí? Pero sepan que el sistema nervioso autonómico es tan importante hoy que se hablaría ya de un tercer tipo de sistema nervioso. Así como cuando hablamos de las capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, y hablábamos de que estas tres eran las capas germinativas y que las crestas neurales podría llegar a ser un cuarto tipo por la importancia y la cantidad de derivados. Sería algo similar. En cuanto a los hemisferios, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ganglio de la base, por suerte, entre anatomía, histología y embriología, uno puede ir obteniendo información de diferentes partes. Para la hora que te pregunten, vos tener siempre algún vocabulario más amplio. Así que recuerden que vayan integrando toda la materia. El sistema nervioso central, cerebro, tronco y médula espinal, están recubiertas por las meninges. Las meninges protegen al sistema nervioso. Y las meninges son tres. Desde la más externa, que es la dura madre, que está pegadita al hueso, la aracnoides, que es la intermedia, que es donde están los vasos sanguíneos, arterias y venas, y la más interna, en contacto con el sistema nervioso central, que es la pía madre. ¿Qué tengo que saber yo en embriología? Que la dura madre viene del mesodermo y la aracnoides y la pía madre tiene un componente muy importante de crestas neurales. Estas meninges, ¿sí?, son una barrera que nos protege. Algunas infecciones pasan, obviamente, es una barrera semipermeable, pero a veces puede ocurrir que se inflamen las meninges y utilizaremos una meningitis, o puede ser que los virus, bacterias o parásitos pasen la barrera y lleguen al encéfalo y causen una encefalitis. Así que sería una barrera, nos protege y contiene el líquido. El cerebro y la médula está rodeada por líquido. Y ese líquido, además de compartir información, hormonas y demás, sirve como protección, ¿sí? El cerebro estaría flotando en una cavidad con líquido. Entonces, movimientos bruscos, ¿sí?, amortigua el líquido, ¿sí? Después, supongo que hablaremos un poquito más al respecto. Pero hablando puntualmente del sistema nervioso periférico. Recuerden, el sistema nervioso central y periférico. Dentro del periférico,
el periférico propiamente dicho, que son los axones, que salen del sistema nervioso, que pueden salir desde los hemisferios cerebrales, los pares craneales, desde las cervicales, pares dorsales, pares lumbares y pares sacros. Solo tenés nervios craneales, nervios cervicales, dorsales o torácicos, lumbares y nervios sacros, según la zona donde sale, ¿sí? Y después está lo que va a ser la mielina, que envuelve a los axones. Los axones son una prolongación de una célula que es la neurona, que después vamos a ver bien en histología, pero esa neurona tiene una prolongación, y esa prolongación envía una señal en un recorrido que puede tener hasta incluso 1,5 metros de largo. Imagínense, un montón. Y al ser una corriente eléctrica, un potencial de acción, una despolarización, un impulso eléctrico, imagínense ustedes un cable donde mandan corriente. Habría chispazos, interferencias, problemas en el camino. Para evitar que haya interferencias o problemas en la comunicación, se le pone una vaina de mielina, una vaina de grasa, una envoltura de forma grasosa, para que la información viaje por ahí adentro lo más fidedigna posible. Esto vendría a ser como el cable. Vieron que el cable tiene una cubierta de goma, de caucho, para que la electricidad pase por ahí. Si no estuviese recubierto, estaríamos viendo que haría chispazo por todos lados. Y esa vaina de mielina, esa envoltura que protege, que hace que la conducción sea más fidedigna y no se pierda tanto en el camino, más allá de los potenciales de acción, y ahora podemos ver los nodos de Rambier y vamos a ver un poco más en histología, pero esa envoltura en el sistema nervioso periférico viene a expensas de una célula que se llama célula de Schwann. La célula de Schwann es la célula que le da la mielina al axón. Entonces tenemos una neurona con un cuerpo o soma, y de ahí sale una prolongación larga que es el axón. Tiene muchas prolongaciones cortitas, que son las dendritas, y una prolongación única y larga, que es donde va la información, ¿sí? Sería la eferente. Y ese axón largo tiene varias células de Schwann. Cada célula de Schwann le da un pedacito. Imagínense el cable y vos tenés cinta aisladora. Pongo cinta aisladora, espacio, cinta aisladora, espacio, cinta aisladora. Cada cinta aisladora sería la vaina de mielina que provee una célula de Schwann. O sea que por cada axón hay muchas células de Schwann que envuelven ese axón y le dan la vaina de mielina. Esa célula de Schwann deriva de las células de las crestas neurales. Vieron que las crestas neurales están un montón derivados por todos lados. Y algo importante, el crecimiento tanto de las dendritas y del axón se dirigen hacia múltiples zonas, pero el entorno va a producir sustancias químicas que lo atraen o que lo alejan. Entonces, por ejemplo, vos sos la neurona y tus brazos serían los axones. Empiezan a extenderse y donde encuentren algo amigable, crecen más rápido y hay lugares donde va a repelerlo. Quimioatracción, quimiorepulsión. Entonces el medio ambiente va condicionando a dónde va. Por ejemplo, imagínate una neurona que sale de la médula espinal y va hacia el dedo índice de la mano izquierda. Entonces va a haber el músculo del dedo índice, va a estar liberando una sustancia quimioatrayente para que vaya para allá y el resto del cuerpo quimiorepulsivo para esa neurona. ¿Se entiende? Entonces, el medio ambiente es sumamente importante. Y así también los estímulos que tenga, ¿sí? Por ejemplo, las dendritas, el árbol de dendritas son cientos de miles de prolongaciones que salen de cada una de las neuronas y van a todos lados. Donde sea funcional y encuentre algo y haya comunicación, persiste esa dendrita, y donde se abra y no encuentre nada, se pierden, se reducen por apoptosis. Entonces, es sumamente importante la estimulación precoz. Lograr que la mayor cantidad de dendritas se conecte con la mayor cantidad posible de otras dendritas, células, somas o mu, para tener más opciones. Cuando vos el día de mañana necesitas, tenés varias vías de comunicación y no solamente una, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que hace cuando uno estudia artes marciales, ¿sí? Vamos a un extremo, uno se aprende una disciplina, un bloqueo externo, vos bloqueas y practicas solamente este bloqueo. Entonces favoreces la comunicación entre ciertos grupos de neuronas y si no utilizas el resto, se empiezan a atrofiar y favoreces. Y cada respuesta tuya sale de la misma manera. El día de mañana viene a saludarte tu sobrino y vos tú respondiste de la misma manera, porque está facilitado ese circuito.
¿sí? Incluso hasta casi en automático, sin darte cuenta, ¿sí? Pero perdemos el resto. Por eso esta opción de cuando uno prepara, no sé, artes marciales, hace muchas técnicas distintas, aunque no las use todas, tiene facilitadas muchas respuestas. Cuando estudiamos lo mismo, y entender que la mayor cantidad de dendritas en nuestro árbol, desde que nacemos hasta los 8 o 10 años. Entonces, estimula a las criaturas, estimulen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus alumnos, a sus pacientes, pero la estimulación precoz cobra cada vez más valor, ¿sí? Imagínense que es darle más opciones, ¿sí? Esto de tener más comunicación entre las dendritas. Sistema nervioso autonómico, una parte del sistema nervioso central, que se diferencia en simpático y parasimpático. También es llamado sistema nervioso visceral, y se acumula básicamente un grupo a nivel del corazón y otro grupo a nivel del estómago. Y son un montón, son miles y miles. De hecho, en el corazón es un campo de neuronas que, como conducen electricidad, generan un campo electromagnético que influye hasta 1 metro, 1,5 metros. Ese campo electromagnético del corazón que se establece entre las neuronas, que son más de 40.000 neuronas. Entonces, un abrazo del corazón influye en la persona que tenga cerca. Por eso, con las medidas que corresponde según la pandemia y demás, cada vez que puedas, un abrazo en serio, genuino, de corazón, impacta en el campo electromagnético del corazón que tengas cerca. En fin, pero hablando de simpático y parasimpático, es el sistema nervioso autonómico, o también se ha llamado sistema nervioso visceral, y se compone de dos partes, ¿sí? Una célula que llega hasta un ganglio autonómico y una célula que sale, una neurona o prolongación preganglionar y una postganglionar. Entonces, tanto los simpáticos como los parasimpáticos salen, por ejemplo, de la médula espinal, sale un axón que llega con una rama preganglionar hasta un ganglio autonómico. Un ganglio es un conjunto de somas, un conjunto de cuerpos neuronales, ¿sí? De la cabeza de la neurona, muchas. Y después sale hoy un axón postganglionar, ¿sí? En cuanto al simpático, cumple las funciones para lucha o huida. Entonces uno se imagina esas dos situaciones y más o menos se entiende qué cumple el simpático. Por ejemplo, a nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Tanto si voy a luchar, tengo que bombear más sangre a todos los músculos. Entonces, tanto si tengo que luchar como tengo que salir corriendo. No sé, viene un león, un tigre y tengo que salir corriendo. Entonces, el simpático lo podemos pensar de esa manera. Por ejemplo, a nivel ocular, dilato la pupila para que entre más luz y pueda ver más. Incluso de noche uno dilata la pupila y ves más colores, ¿sí? Entonces la dilatación de la pupila, la taquicardia, bombeo sangre, ¿sí? Al resto del cuerpo, pero no voy a llevar sangre al intestino para hacer la digestión. Si tengo que salir a pelear o tengo que salir corriendo, no llevo sangre al intestino. Entonces saco sangre del intestino, saco sangre de la vejiga, saco sangre del estómago, la llevo a los músculos, lo llevo a las glándulas que liberan adrenalina y noradrenalina en la glándula suprarrenal. Entonces voy distribuyendo, ¿sí? Según necesite. Ahora, el parasimpático vendría a ser lo opuesto. Si bien no es que funciona uno u otro, sino que hay una combinación, más de uno y poco de otro, o más de uno y poco de otro. Pero siempre están los dos en regulación. Pero el simpático es fácil de pensarlo. Por ejemplo, en esta imagen, el tigre estimuló el simpático y la gallina también. Pero el tigre está empezando a aumentar el parasimpático porque empezó ya a pensar en hacer la digestión. Ya se le hace agua a la boca, empieza a secretar más saliva, ya está preparándose, entonces ya empieza a hacer este cambio. En cambio, la gallina, olvídate, tiene el simpático al 100% y el 1% del parasimpático. Lo mismo en esta imagen. Ese gatito tiene el simpático activado a full, ¿sí? Entonces, uno más o menos puede, según la situación, imaginarse simpático y parasimpático. Igual ustedes tienen una tablita en los libros, léanla, sépanla, pero uno la podría llegar a pensar. Y el parasimpático vendría a ser lo opuesto. No para la lucha y para la huida, sino para comer, hacer la modorrita, irse a dormir, esa pachorra, sueñito, me acuesto, me tapo, bajo la temperatura del cuerpo, ¿sí? En cuanto al ojo, hago una miosis, no una midriasis,
En vez de dilatarlo, lo achico para que entre poca luz, para ir a dormir. El corazón late más despacio. La sangre ya no va a los músculos, va a las vísceras. Por eso el cuerpo se empieza a poner frío, por eso uno se tapa de noche y le agarra frío cuando está durmiendo, ¿sí? Porque toda la sangre va al interior. En fin, simpático y parasimpático, ¿sí? Uno se puede acordar, lucha, huida o modo rita, digestión, irse a dormir. Igual tienen ustedes una tablita, así que léanla, pero créanme que va a ser muy fácil entenderlo, ¿sí? Y el sistema nervioso arranca en la tercera semana de gestación. ¿Cuándo? Cuando aparecía esa estría primitiva. Recuerden que el final de la segunda semana era cuando aparecía la estría primitiva y marcaba el inicio de la tercera semana. Y por la estría primitiva ingresaban células en la gastrulación. Y cuando ingresaban células formaban una estructura que era la notocorda. La notocorda producía anorgina, cordina y politatina y producía un aumento de las células que estaban adyacentes por encima, formando la placa neural en el epiblasto. Y esa placa neural es el inicio en la tercera semana del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, gastrulación, formación de notocorda, liberación de anorgina, cordina, folitatina, placa neural. ¿Sí? Bien, acá tenemos cómo se va formando. Recuerden que se forma primero la prenotocorda, se reabsorbe el piso de la prenotocorda con el techo del saco uterino, lo que es el hipoblasto, que genera el conducto neuroentérico. Neuro porque acá arriba se forma el sistema nervioso, y entérico porque acá el tubo digestivo. Nada, después se forma la notocorda definitiva, y una vez que se forma la notocorda definitiva, produce anorgina, cordina y folitatina, y produce un aumento de las células del ectodermo general. Estas células se imaginan formando el surco. ¿Sí? Ahí tenemos epiblasto, sería plano. Cuando aparece la notocorda, induce la formación de la placa neural, y cuando se forma placa neural, dejo de llamarlo epiblasto y lo llamo ectodermo general al resto, y esto placa neural. Y la placa se imagina con ese cierre en bolsa de marinero, esa contracción del anillo de actina apical, y formamos el surco. El surco empieza a formarse en la tercera semana, así que desde la inducción de anorgina, cordina, folitatina, placa y surco es en tercera semana. Más esquemas, como se va formando, y comienza a cerrarse para formar el tubo. Comienza a cerrarse a fines de tercera, principios de cuarta, y termina de cerrarse todo el tubo en cuarta semana. Algunas cosas extra que uno debería saber. Para que actúe la anorgina, cordina y folistatina, tiene que haber previo una zona que pueda responder. Entonces, hay una zona que libera una FGFH8, que sería un factor de crecimiento tipo 8 de fibroblastos. Entonces, la anorgina y cordina folistatina de la notocorda no es que pueda actuar en cualquier parte del epiblasto, sino en una zona donde previamente actuó un factor de crecimiento de fibroblasto tipo 8 que generó una competencia para que la anorgina, cordina y folistatina pueda generar un cambio molecular y que exprese, ¿sí?, un cambio en altura, que sería la diferenciación. ¿Sí? Neurulación secundaria, esto lo vamos a ver después, más adelante, pero la neurulación primaria es la formación de todo el sistema nervioso, ¿sí? Y la neurulación secundaria es la parte final. En la médula espinal hay una parte bien caudal, final, que tiene que ver el mesodermo caudal. Sí, el mesodermo caudal da la última parte final del sistema nervioso, de la médula espinal. Eso sería la neurulación secundaria. Pero bueno, acá tenemos mediados de tercera semana, vemos la placa en forma de suela de zapatilla, ¿sí? Se empieza a estrangular en el medio y empieza a cerrarse en el medio. Y de acá se va hacia los extremos, dejando neuroporo anterior, neuroporo posterior, o neuroporo rostral y caudal, que se cierran día 25 y día 27. Acá tenemos el surco y acá tenemos los extremos, recuerden, las crestas, como si fuesen crestas de una ola. Esas son las células que no van a dar ni tubo neural ni ectodermo general, que se van a diferenciar y van a formar las células de la cresta neural, que entre otros derivados también va a dar ganglios espinales, que son parte del sistema nervioso autonómico. ¿Sí? Acá tenemos de vuelta placa, surco, tubo. El tubo empieza en la mitad y se va hacia los extremos, pero no cierra todos los extremos de forma lineal, sino que hay 5 puntos en los cuales se cierra.
¿sí? Empieza en el medio y se dirige hacia un lado y hacia el otro, pero después hay otro punto bien rostral que empieza acá y empieza a cerrarse hacia atrás. Hay otro punto acá en el medio y uno acá por la mitad. Son en total 5 puntos. ¿Por qué hemos visto esto? Porque a veces viene cerrándose y falla este, pero el de acá viene formándose bien y vuelve para atrás. Entonces queda una malformación a este nivel, pero se cerró toda la parte anterior, porque hay un punto anterior que arranca para aquí. Ahora vamos a verlos en algunas otras diapos. Acá se va a ver mejor. Empieza en la parte media y se va hacia los extremos. Punto número 1 de cierre. Punto 2, bien rostral y tiene solamente una dirección caudal. Punto número 3, en el medio y va para adelante y para atrás. Punto 4, bien caudal y va hacia ambos extremos. Y el punto 5, lo que es el nivel de mesencéfalo. Pero vemos, son 5 puntos. Son varios puntos que se cierran. Recuerden que no es que se cierra en el medio y se va como cremallera hacia los extremos y cierra todo. ¿Sí? Eso es lo que se creía antes. Hoy sabemos que hay varios puntos en los cuales se cierra. Diferencia entre cuarta y quinta semana. Así como en la vista externa tenemos un pliegue mesencefálico, acá también aparece un pliegue mesencefálico en el mesencéfalo, por eso sé que esto es prosencéfalo, y acá rombencéfalo. Este es el mesencéfalo. Pero en quinta aparecen dos: pliegue cervical, pliegue mesencefálico, rombencéfalo. Esto sería el mete y el mielencéfalo. Cuarto ventrículo. Acá están los hemisferios y los ganglios de la base. Cuarta y quinta semana, tenemos que hablar para el primer parcial, lo mismo acá: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, 3 vesículas en cuarta, que me dan 5 en quinta. El prosencéfalo me da 2, los telencéfalos y el diencéfalo. El mesencéfalo de cuarta queda igual, mesencéfalo en quinta, y el rombencéfalo, la tercera vesícula de cuarta semana, genera 2, mete y mielencéfalo. ¿Sí? El resto médula espinal, exactamente igual. Tienen que saberse cada uno de los derivados, las estructuras, están en todos los libros, hay cuadritos muy lindos, ¿sí? Y ustedes van viendo que los telencéfalos son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo son los ganglios de la base, ¿sí? El tálamo, subtálamo, epitálamo, el mesencéfalo va a formar el mesencéfalo, ¿sí? Parte de lo que es pedúnculos y demás, mesencéfalo y mielencéfalo, bulbo y protuberancia. Miren, crece un montón el sistema nervioso comparado a la caja, la cavidad. La cavidad llega a un momento en el cual deja de crecer y sí sigue formando el sistema nervioso. Para que entre, tiene que empezar a plegarse sobre sí mismo. Y eso forma surcos, circunvoluciones y lóbulos. Entonces el cerebro, cuando usted lo ve, va a ver que está plegado sobre sí mismo. Es lo que ocurre con el pulmón. Vieron que empiezan a formarse muchas cavidades pequeñas, muy pequeñas, que si uno lo abriera tendría una superficie de una cancha de tenis. Lo mismo pasa con el intestino, se empieza a plegar en vellosidades y microvellosidades para que ingrese en ese tubo más superficie. Lo mismo en el cerebro. Tenemos que empieza a plegarse sobre sí mismo. ¿Sí? Para llegar al recién nacido, hay algunas enfermedades, por ejemplo la lisенcefalia. No se forman surcos. Entonces, si yo no tengo más superficie, tengo poco cerebro, retraso mental. Entonces, la lisencefalia viene con un retraso mental muy importante. ¿Sí? Lis de que es liso. ¿Sí? El encéfalo liso. Acá tenemos cómo empieza a plegarse sobre sí mismo y empieza a encorvarse y formar todas las circunvoluciones. Porque el cerebro tiene una corteza, una parte de afuera y una parte interna. La parte externa o corteza es neuronas, sustancia gris. La parte interna es sustancia blanca, axones, conexión nada más. Entonces la corteza, al plegarse tengo más corteza, más sustancia gris, más neuronas. ¿Sí? Más desplegamiento, cavidades. Y acá un tema importante, ¿sí? Que ya hablando de estos detalles de sistema nervioso. El sistema nervioso se formó como un tubo. ¿Se acuerdan cuando se invagina en tercera semana? Se desprende en cuarta y forma un tubo. Imagínense un tubo, ¿sí? Imagínense esto redondo, ¿sí? La parte de arriba redonda. Y es un tubo con un epitelio simple. Un epitelio de una sola capa de células. Ya recuerdan el epitelio en histología, y es un epitelio simple. Pero tiene una particularidad. Es un epitelio simple pseudo estratificado. O sea que es un falso estratificado. Pareciera, yo si lo veo acá, si veo la imagen de arriba, parece que tiene muchas células, pero son células que, miren, contactan arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, en distintas alturas. Por eso parece que fuese un estratificado, pero es un epitelio simple. Entonces, la placa neural, que son células cilíndricas, al imaginarse forma un pseudo estratificado. Un epitelio simple, una capa de células,
Y esa capa de células va a hacer dos tipos de divisiones. Un tipo de división va a generar células que se pierdan, que se vayan de ese epitelio, lo que sería el epitelio del sistema nervioso, para empezar a engrosarlo y aumentar el número de capas, y algunas que simplemente van a aumentar el número de ese epitelio. ¿Sí? Entonces, miren, estas células que están en contacto con la limitante externa y en contacto con la limitante interna, estas células van a ir migrando su citoplasma. Si bien tocan a ambas membranas, imagínense un círculo, un epitelio plano, pero en forma circular. Ese es el tubo neural. Ese tubo neural tiene una membrana limitante interna, que si yo la dibujara, bueno, vamos a dibujar, esta es la parte interna, el círculo interno. Las células, cuando desplazan su citoplasma hacia la parte interna, pueden optar por dividirse. Y se pueden dividir de forma transversal o longitudinal. Si lo hacen como en este caso, el caso de arriba, longitudinal, de una célula obtengo dos, y las dos permanecen en este epitelio neural, en este tubo neural. Con lo cual aumenté el número en el tubo neural. El tubo neural cada vez es más grande, pero en vez de hacerlo longitudinal, yo lo puedo hacer transversal. Miren acá abajo. Esta célula se acercó a la membrana limitante interna y optó por dividirse, pero de esta forma, transversal. Con lo cual, una célula pierde contacto con la membrana limitante interna. Y al perder contacto, se pierde de este epitelio neural y va a formar una capa por fuera, que es la segunda capa, la capa de manto. Entonces, las divisiones transversales con una célula del epitelio neural que pierde contacto con la membrana limitante interna, se va y forma la capa de manto. Entonces voy a tener un epitelio neural y una capa de manto ahora. La capa de manto son cuerpos neuronales, sustancia gris. Y de ese cuerpo neuronal, de esa capa de manto, que es la segunda, van a salir células, ¿sí? Axones, mejor dicho, que van a formar la sustancia blanca, ¿sí? La capa marginal. Entonces el tubo neural aumenta el número por división longitudinal, pero aumenta en otra estructura que se forma nueva, que es la capa de manto, que son cuerpos neuronales, y de ahí salen axones, que forman la capa marginal. ¿Sí? A medida que va creciendo el bebé, va creciendo también el tubo en todas sus dimensiones. Ese neuroepitelio contiene células pluripotenciales, que tienen mucho potencial, y se dividen por mitosis dando neuronas, que es lo que hablamos. La primera oleada son las macroneuronas, neuronas grandes, que van a formar la capa de manto. Luego las microneuronas, segunda oleada, microneuronas, ¿sí? Y luego de darme las macroneuronas, primera oleada, y microneuronas, segunda oleada, me dan las células de la glía, que son las células de sostén del sistema nervioso. Y luego de dar la primera y segunda oleada de neuronas, luego de dar las células de la glía, las células de ese epitelio neuronal forman células radiales y terminan formando células ependimarias, células que producen líquido cefalorraquídeo dentro del tubo neural. Vieron que el tubo neural es un tubo hueco, en el medio circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, primero las neuronas, recuerden, primera oleada, macroneuronas, segunda oleada, microneuronas, ¿sí? Tercera oleada, células de la glía. ¿Sí? Las células de la glía tenemos un montón, astrocitos, oligodendrocitos, dentro de los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Los oligodendrocitos son las células que producen mielina en el sistema nervioso central y vienen del epitelio neuronal, vienen de este tubo neural, ¿sí? Este epitelio pseudoestratificado. A diferencia de las células que producen mielina en el periférico, que venían de las células de Schwann, que eran de las crestas neurales. Todo el tubo neural, más allá de dilatarse en tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, más allá de darme las tres vesículas encefálicas en cuarta semana, se empiezan a regionalizar. En cada segmento aparecen regiones, acumulaciones de cuerpos neuronales, formando en el prosencéfalo los prosómeros, en el mesencéfalo mesómeros, mesómero 1 y mesómero 2, y en el rombencéfalo rombómeros, del 1 al 8.
Los más importantes para nosotros son los rombómeros, porque intervienen en los arcos branquiales. Dan el componente motor de los nervios de los arcos branquiales. Por eso los rombómeros son importantes para nosotros, ¿sí? Pero sepan que todo el tubo se empieza a regionalizar. Prosómeros, mesómeros, rombómeros. 6 prosómeros, 2 mesómeros, 8 rombómeros. Estos rombómeros, el rombómero 2 y 3, intervienen en el primer arco, formando la rama motora del trigémino, ¿sí? Y así, el quinto, cuarto y quinto, el facial, el sexto y séptimo el trigémino, el octavo el neumogástrico, ¿sí? Cada uno de los arcos. Y ese tubo neural, acá tenemos el epitelio, miren, este es el neuroepitelio. Esto fue lo que originalmente se formó. Luego se formó la capa de manto, todos los cuerpos neuronales. Y de estos cuerpos neuronales salen los axones. Acá afuera hay una capa más que la sustancia blanca, ¿sí? Por fuera. Esa sustancia blanca por fuera forma la capa marginal, ¿sí? Este es el neuroepitelio, que después de dar las macro y las microneuronas dio la célula de la glía y va a formar un epitelio muy simple, que va a terminar siendo plano y va a formar el líquido cefalorraquídeo que circula por dentro. Pero bueno, el tubo neural ahora, ¿sí? El epitelio ya quedó muy planito, ya prácticamente no se cuenta, está la capa marginal, cuerpos de neuronas. Están expresando todas genes PAX3 y PAX7. Genes PAX son genes que tienen caja homeótica, están emparentados con los genes HOX. ¿Se acuerdan? Estos que tenían 183 pares de base, que daban una proteína de 61 aminoácidos, que estaba muy conservada en las especies. Bien, estos son primos, genes PAX. Se expresa en todo el tubo neural cuando se forma, pero rápidamente es influenciado por el medio ambiente, por el entorno. Siempre somos influenciados por el entorno. Por eso, cuiden su entorno. Si tu entorno es viendo telenovelas todo el tiempo, viendo noticieros, muertes, sangre, viendo cosas así, tu cabeza va a ser influenciada, ¿sí? Entonces, cuiden mucho su entorno. También embriológicamente, mira, este es el tubo neural, todos los cuerpos neuronales, y hay una influencia del BMP4 y en menor medida BMP7 que influyen en la parte dorsal. Y en la parte ventral está la notocorda, que aparte de liberar norgina, cordina y folitetina para formar el tubo neural, después libera Sonic Hedgehog, ¿sí? Una proteína de erizo de mar, Sonic, como el personaje, ese azul que corre rápido. Sonic Hedgehog, SHH. Y la SHH ventraliza el tubo neural. Y la proteína morfógena ósea dorsaliza el tubo neural. Entonces ya pensamos que el tubo, si bien se forma como una estructura homogénea llena de neuronas, el medio ambiente lo va a condicionar. Una parte ventral y una parte dorsal. La parte ventral va a ser motora, la parte dorsal va a ser sensitiva, ¿sí? Y esto es parte de la regionalización del sistema nervioso central, de ese tubo neural, que ya es más que un simple epitelio. Si recuerden que ya dio la primera oleada de macroneuronas, segunda oleada de microneuronas y tercera célula de la glía. Hay un montón de neuronas y células de la glía. Y ahora, donde hay mayor cantidad de BMP4, no solo que se dorsaliza, sino que forma la placa de techo. Y donde hay mucho SHH, se forma placa de piso. ¿Y qué hace la placa de techo? Produce más BMP4 y la placa de piso produce más SHH. Entonces terminamos que la placa de techo va a producir BMP4 y va a producir o estimular genes PAX3 y 7. Y la placa de piso ahora produce SHH y produce más formación de genes PAX6. ¿Sí? Y ahí tenemos que empezar a diferenciarse. Si bien todas las células eran neuronas con las mismas 46 cromosomas, se dividían por mitosis, eran células iguales, el medio ambiente las va diferenciando. ¿Sí? La SHH inhibe PAX3 y PAX7. Entonces, la placa de techo termina formando placas alares. La placa de piso forma placas basales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma la parte motora o los núcleos motores del sistema nervioso? A través de la SHH, bloqueando los PAX3 y 7, estimulando PAX6, ¿sí? A través de la placa de piso. Y la placa de piso se formó a través de la notocorda que liberó SHH. La parte sensitiva, placa alar, fue por el estímulo de la placa de techo que liberó proteína morfógena ósea, gracias a
el epitelio o ectodermo general que liberaba proteína morfógena ósea. ¿Sí? Alar sensitivo, placa basal motora. En la médula espinal, este esquema es el esquema básico de todo el tubo neural. Después en el tubo neural, en cada región, cerebro, hemisferios, troncos, cerebelo, bulbo o médula espinal, se va a ir cambiando un poco el orden. Pero esta es la estructura básica. ¿Sí? Entonces, yo cuando veo la médula espinal, es más o menos fácil verlo. Placa alar, placa basal, placa alar, placa basal. Parte sensitiva, dorsal, placa motora, ventral. Y esta es la médula del adulto. ¿Ves? Esto, la parte es el cuerno anterior o asta anterior de la médula y es motora. Y este es el cuerno sensitivo o asta posterior que es sensitivo. Entonces, nada, placas alares, placas basales. En el medio, el conducto central. ¿Sí? Conducto del epéndimo, acá está el conducto. Y por el borde, lo que quedó de ese epitelio neuronal inicial, que ahora son solo células del epéndimo, que van a formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Placas alares, placas basales, ¿sí? Van a formar sustancia gris interna, sustancia blanca por fuera. Acá es más o menos parecido a la estructura inicial. Entonces no cambia mucho. Por eso es bueno ver la médula espinal porque es fácil entenderlo. Lo motor es ventral, lo dorsal es sensitivo. ¿Sí? La placa gris, sustancia gris es interna, sustancia blanca es por fuera. Normalmente el epitelio me daba una capa de manto, sustancia gris, y por fuera axones, capa marginal, sustancia blanca. Así que respeta. Empieza a cambiar un poco a nivel cefálico. ¿Sí? Nada, cómo se empieza a plegar sobre sí mismo. A nivel del mesencéfalo, lo mismo. Voy a tener algunos ganglios sensitivos, dorsales, y ganglios ventrales, motores. Entonces, ¿me tengo que acordar todos? No, saber que si me hablan de un ganglio motor, por ejemplo, ¿sí? Un motor del tercer par, y ya sabes que es de asta ventral. Sabes que es de las placas basales. Y si me hablan, no sé, por ejemplo, de un, a ver, alguno, un tracto solitario, núcleo del tracto solitario. Es un núcleo sensitivo. Te dicen núcleo sensitivo, vos sabés que viene de placa alar, que viene de la parte más dorsal, estimulado por la BEP4, que viene de el epiblasto. ¿Sí? Entonces, nada, no hace falta que sepan todo de memoria cada uno, sino ubicar sensitivo y motor. ¿Sí? Y cada una de las partes va a ir deformándose. ¿Sí? Mielencéfalo, miren cómo van a quedar 3 motores y 3 sensitivos de cada lado, pero si es motor, ubíquenlo en placa basal, y si es sensitivo, placa alar. ¿Sí? Lo mismo. Mesencéfalo, cuarto ventrículo. Entonces, no se hagan mucho bochinche con esto, sepan placas alares, placas basales, y cada uno de los ganglios de dónde viene, según sea motor o sensitivo. ¿Sí? Si te hablo de un núcleo sensitivo de la oliva, ya sabes que viene placa alar. ¿Sí? Se va a ir deformando en cada zona. Esos son plexos coroides. Todo lo que es el epitelio, ¿sí? Del epéndimo, se agrupa en unas zonas formando una especie de vellosidades donde se produce la gran cantidad de líquidos cefalorraquídeos. Son los grandes productores de líquidos cefalorraquídeos. Si bien el resto de las células pueden producir un poco, estos plexos sí son acumulaciones donde más se produce. Detalles. La médula espinal se corresponde uno a uno con las vértebras. Tengo vértebra, médula, vértebra, médula, vértebra, médula. Y en cada uno sale un axón, ¿sí? De forma lineal. Por ejemplo, el axón del nervio sacro 1 sale debajo del sacro 1, arriba del sacro 2. Pero después crece tanto la columna, empieza a crecer el cuerpo y no el sistema nervioso, con lo cual queda desfasado. ¿Ves? Acá sale el nervio sacro 1 y se estiró para salir entre sacro 1 y sacro 2. Esto que se estira, porque crece mucho la columna y no tanto el sistema nervioso, me genera una especie de filamentos finales que se llama cola de caballo. Esta cola de caballo es una zona donde hay muy poco sistema nervioso y muchos axones. Por eso se puede utilizar para hacer una punción lumbar. Yo puedo acá pinchar para sacar líquido cefalorraquídeo con pocas posibilidades de pinchar la médula espinal. Si bien puede pasar, acá es menos probable porque es más finita y son más bien axones. ¿Sí? Esto es la cola de caballo
y crece mucho la columna en relación a lo que es el sistema nervioso. Detalles que tengo que saber. El arco reflejo empieza en la sexta semana, así que uno ya puede empezar a ver pequeños reflejitos y movimientos, ¿sí? Movimientos fetales propios a partir del cuarto mes. Si en el tercer mes se está moviendo algo, es un gas. Es intestino, es otra cosa, ¿sí? Después del cuarto mes se puede empezar a mover. Y ya vas a empezar a ver que se chupa el dedo y demás a partir del sexto mes, ¿sí? Malformaciones del sistema nervioso central. Son súper importantes, tienen que saberlo, tanto el capítulo de cuarta y quinta semana, como teratógenos, como malformaciones propias del sistema nervioso. Son muchos los temas. Y es sumamente difícil, por ahí, en una hora y media, poder abarcar todos los temas. Por eso, lean. Para cada una de las clases, lean. Si tienen dudas, me pueden mandar un mensaje. Mandan un mensaje ahí por Instagram, es fer.darrocha, mandan un mensaje de texto, no de audio, de texto. Tómense el trabajo de escribirlo, ¿sí? Y es más fácil para mí verlo que estar escuchándolo a veces cuando estoy en la guardia. Y cuando puedo, yo respondo. Denme 24 horas para responder. Si pasadas las 24 horas que hicieron la pregunta no respondí, me vuelven a preguntar, no molestan. Se me habrá pasado entre tantos mensajes, ¿sí? A veces lo miro y digo, este tema merece que lo explique despacito y más tranquilo, y lo pienso responder después, y se me pasa con el resto de los mensajes. Malformaciones. Craniosquisis, ¿sí? Tenemos irraquisquisis. Y esas son malformaciones del cráneo y de la columna. Están dentro de lo que serían problemas del cierre del tubo neural, ¿sí? Entonces, las disrafias, o término general, incluyen las craniosquisis o la raquisquisis. Si es un problema de craniosquisis, defecto del cierre del neuroporo anterior. Y ahí vienen un montón. ¿Sí? Esos son generales. Lo mismo, las disrafias pueden ser por raquisquisis, problemas del neuroporo posterior. Ahí vienen un montón de enfermedades del neuroporo posterior, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, dentro de la raquisquisis puede ser espina bífida. Dentro de la raquis, problema del neuroporo posterior, la espina bífida, que es un defecto en las vértebras de una sola vértebra de la columna, o a veces dos, pero que no se ve de afuera, que uno no tiene ni idea y pasa desapercibido toda la vida. De hecho, es muy frecuente, ¿eh? Uno cada 15 a 20 personas aparece esto, es muy frecuente. De hecho, entre ustedes tiene que haber 3 o 4, solo por números. Pero no ocasiona problemas el resto de su vida. Uno lo nota cuando hace una radiografía. Por ejemplo, en un preocupacional te piden una radiografía de columna y ahí sale que tienes una espina bífida. En teoría no debería ser un problema para no tomarte, pero mucha gente cuando dice, ya viene con algún problemita, capaz que alguien hace algún esfuerzo, se golpea y ocasiona problemas y falta. Entonces, capaz que de forma sesgada te dicen, no, mira, no sos apta para el trabajo y te ponen alguna excusa. Entonces, a veces puede pasar. Pero igual créeme que no ocurre nada y no debería ser limitante para nada. Si en vez de una vértebra o dos faltan 3 o 4, la parte posterior, la vértebra está la médula espinal en el medio y la vértebra tiene un cuerpo y tiene 2 astas. Igual recuerdan la imagen, ¿no? ¿Se acuerdan el asta posterior, la apófisis espinosa? Que es el puntito que uno toca atrás. Cuando toca la columna tocas las apófisis espinosas. Esos puntitos atrás, apófisis espinosa. Entonces de la vértebra no llega a formar la apófisis espinosa. Queda así. Entonces, uno no pasa nada. 2, tal vez que no. 3 o 4, puede ser cuando hagas esfuerzos de molestia y te duela. Y aparece una zona medio oscura, un color un poquito más oscuro, con un mechocito de pelo. A veces cuando faltan 2 o 3 se puede sospechar. Pero espina bífida, no pasa nada. Ahora, si la abertura va más allá de la vértebra, puede salir las meninges. Puede que falten 3 o 4 vértebras, la parte posterior, pero salen las meninges. Entonces, la meninge forma un globito o una cavidad. Meningo, cele. Cele, cavidad, cavidad de meninges. Pueden salir las meninges o puede salir el sistema nervioso. Mielo, meningo, cele. Entonces, aparte de que falta un par de apófisis espinosas, salieron las meninges y protuyó parte del sistema nervioso. O puede salir todo. La meninge, el sistema nervioso y el líquido cefalorraquídeo que estaba en el centro. Entonces, un hidromeningoencefalocele. ¿Sí? Entonces, y eso puede ocurrir a nivel craneal, craniosquisis, o a nivel de raquisquisis. Entonces vamos a tener un meningocele craneal o meningocele en el raquis. Holoprosencefalia. Holo significa todo el prosencéfalo. ¿Sí? Se deformó toda la línea media. ¿Se acuerdan lo que era cuando vimos cara y cuello? Es lo que era el prosencéfalo, que daba toda la parte del anterior de la cara.
que después se perdía los frontonasales, ¿sí? Los procesos nasales y el proceso frontal. Toda esa línea media se ve alterada. Una deformidad sumamente importante. Microcefalia. Micro es pequeña, la cabeza pequeña, ¿sí? Subdesarrollo. Pero como el cráneo es inducido por el sistema nervioso, si hay un cráneo chiquito es porque el sistema nervioso no se formó bien. Por eso la microcefalia viene con retraso mental. En el tamaño, el problema del retraso mental. Lisencefalia, ya dijimos, sin surcos y circunvoluciones. Retraso mental, varía desde leve hasta grave. Ahí tenemos toda la escala de retraso, tonto, idiota, estúpido, ¿sí? Hidrocefalia, dilatación del sistema ventricular. Se tapan, los ventrículos generan líquido a través de esos pliegues o esas verruguitas que habíamos visto, que eran de las células ependimarias, que formaban plexos coroideos, producen líquido, el líquido circula por el sistema ventricular y es reabsorbido por los conductos de Lukska y Magendia. Lo van a ver cuando lo lean en el capítulo. Pero a veces esos conductos se tapan, se produce líquido, y está tapado, aumenta la presión. Aumenta la presión del líquido, empuja el cerebro contra el cráneo, contra el hueso. Pero el hueso en el recién nacido, recuerdan que eran islotes, que no estaban unidos, que estaban con las suturas y las fontanelas abiertas. Entonces el cráneo empieza a expandirse, a medida que el líquido aumenta, expande, y entonces tenemos que la hidrocefalia vienen esos chiquitos con la cabeza muy grande, que uno puede poner una válvula de derivación y podría descomprimirlo. Depende del tiempo, la presión. A veces hay mucha presión y aún así es más la presión que lo que puede correrse el hueso y genera compresión y retraso mental. Esto es lo que vimos, espina bífida, 1 o 2 vértebras, de la apófisis espinosa no cerró, acá se escapó la meninges, meningocele, y esto puede ser a nivel de la columna o a nivel del cráneo, la carota. Acá se escapó todo, y acá quedó abierto, mirá. Neuroporo posterior no se fusionó, entonces quedó todo abierto. Meningocele, este es muy simple, porque uno cierra y corta acá. Como no interviene la médula espinal, no ocurre ningún tipo de problema. Simplemente los riesgos de cualquier cirugía, ¿no? Que salga mal, que se infecte o ocurra algo. Pero en líneas generales uno corta, cierra y esto no quedaría absolutamente nada. Acá ya ves, aparte del líquido, salen algunos nervios. Entonces, tiene mucha chance que yo al cortar acá pierda sensibilidad, pierda funciones motrices, pierda continencia urinaria o defecatoria. Entonces, esto ya es un riesgo a evaluar. Acá ya sale toda la médula espinal. ¿Ves? Entonces, acá ya no puedo cortar. ¿Sí? Entonces, ya acá son más complejos. Anencefalia, como el caso más grave en el que no se cierre nada del neuroporo anterior. El neuroporo anterior queda abierto, no se forma el cerebro. Y si no se forma el cerebro, no se forma el hueso, el cráneo. Recuerden que la formación del cráneo depende del cerebro. El cerebro es el que estimula a que el mesodermo forme cráneo. Si no hay cerebro, no hay cráneo. Por eso la anencefalia viene con acránea. ¿Ves? Acá está toda la bóveda. Viene con los ojitos y falta la mitad de la frente y todos los huesos de atrás. ¿Sí? Acá, bueno, acá tenemos un hidromeningocele, acá tenemos un hidrocefalia. Acá todo el tubo neural no se cerró, mirá, ni el anterior ni el posterior, no cerró nada del tubo neural. Quedó todo abierto. Al no cerrarse el neuroporo anterior y tener una anencefalia, por lo general no se forman los centros del bulbo de protuberancia, los centros de la respiración y los centros que controlan los latidos cardíacos. Por eso la anencefalia viene acompañado de acránea, pero nacen, una vez que uno corta el cordón umbilical, se mueren. ¿Sí? Entonces hay que sacarlos por antes de tiempo para evitar problemas. Volviendo. Bueno. Hay imágenes que vamos a tener que sacar. Creo que con un dibujo esquemático del tema se podría hacer suficientemente claro. Bueno, volviendo. Chicos, cuando se forma el tubo neural por la imaginación de la placa, por contracción del anillo de actina apical, los extremos, que eran las crestas neurales, empiezan a desprenderse, ¿sí? Y van a formar crestas neurales que van a migrar. Una superficial, que va a dar los melanocitos, las células de la piel que dan el color, y uno interno. El interno va a dar, entre otras cosas, ganglios, anexo a la raíz dorsal de la médula espinal, los ganglios del sistema nervioso autonómico, también van a dar
un montón de células en todo el cuerpo, células en el corazón que van a formar el tabique, las almohadillas endocárdicas, células en las glándulas suprarrenales que van a formar adrenalina y noradrenalina, que son las células cromafines, células de los dientes, el odontoblastos, células de la tiroides, un montón. ¿Sí? Sépanlo, estudienlo, ¿sí? Y todas las dudas nos van contando. ¿Sí? Creo que ya con sistema nervioso, sé que es mucho, sé que es bastante. Igual la idea es que ustedes hagan una lectura antes, ¿sí? Que puedan ustedes, creen que sacamos esto de aquí, que no solamente escuchen la clase, sino que lean del libro. Y una vez que vieron la clase y que leyeron del libro e hicieron un resumen, mándenme mensaje lo que necesiten, que estoy para ustedes. La semana que viene, próxima, teratógenos y terminamos. Y se acaba, ¿sí? Así que muchos éxitos. Nos vemos la semana que viene. Igual a su disposición para lo que quieran por mensajito. Denme 24 horas para responder. Saludos.